Muy bien. Entonces, ya no estoy en mi pantalla. Ya, ahora están viendo otra vez el corazón. Miren, una de las cosas que es muy bonita es que nuestro cuerpo funciona generando impulsos eléctricos. Y si yo toco un cable, me da toque. Esto es porque mi cuerpo conduce en volumen, ¿sale? Claro, si yo toco un cable voy a recibir 120 volts, ¿no? Pero si estoy, en mi corazón va a producir muy poquito. Estamos hablando de milivolts, ¿de acuerdo? Y, eh, y conforme se va a llegar, pero aunque es muy pequeñito, yo puedo hacer un registro de superficie, ¿sale? Entonces, si yo pongo electrodos en mi cabeza, ¿sí? Por supuesto, tengo que quitar, tengo que separar mi pelo, colocarlo en sobre el cuero cabelludo, incluso si somos, yo no tengo tanto problema porque no soy muy greñuda, pero quienes son muy greñudos, pues hay que rasurarlos, ¿no? Para que el pelo no interfiera, porque el pelo va acompañado de grasa, ¿no? Y entonces limpiamos con alcoholito y quitamos y dejamos solamente la piel, y la piel, eh, sobre la piel podemos hacer el registro de las corrientes eléctricas que yo misma estoy produciendo. Esto es importante. Vamos a ver que ahora ya utilizamos un mismo conductor y eso, pero en realidad primero tenemos que hacer el filtrado de las señales que no nos interesan. La más importante es el de los 60 Hz, que es nuestro ruido blanco, ¿no? La luz, la luz de los apagadores, y eso emite ondas en más o menos 60, alrededor de los 60 Hz, y entonces nosotros las vamos filtrando. Un poquito como cuando estamos haciendo, buscando nuestra estación de radio. Si ustedes todavía les tocaron o tienen en su casa algún radio que tiene el dial manual, que tiene que ir moviendo, ustedes lo que hacen en realidad es buscar un justo espacio de onda, ¿no es cierto? Puede ser, y pueden tener modulada la onda, ya sea en amplitud, AM, o en frecuencia. ¿Eso más o menos les queda claro? Sí, maestra. Y nosotros hacemos y además jugamos con el volumen. Podemos subirle o bajarle el volumen, ¿sale? Entonces aumentamos la intensidad de la señal o disminuimos la intensidad de la señal. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos un electrocardiograma o hacemos un electroencefalograma. Lo pasamos a un aparato que nos permita hacer el filtrado y amplificar nuestra señal, ¿sale? Le subimos el volumen y le quitamos el ruido. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, eso hacemos y lo que logramos es ver este tipo de ondas. Vemos primero que sube, que baja tantito, y después tenemos un complejo que es muy grande, ¿no? Que tiene esta forma así que se parece al potencial de acción donde sube y después baja. No es un potencial de acción, ¿sale? Y después volvemos a tener esta onda. Esta onda es un electrocardiograma, ¿sale? Y una de las cosas que es muy importante es el tiempo, ¿sí? Fíjese qué pasa en, pues, décimas de segundo, ¿sí? Milisegundos. Y esto es importante. Recuerden que la frecuencia cardíaca está dada en términos de 60 latidos por minuto. Entonces, más o menos cada segundo tenemos un latido, ¿de acuerdo? Si aumenta nuestra frecuencia de latido, pues entonces en menos de un segundo se lleva a cabo un latido cardíaco. Si tienen dudas, me detienen, ¿sale? Entonces, pues nosotros podemos tener todas las señales así chiquitas, juntas, o podemos tener las señales más espaciadas, como en este caso. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer y que analizamos por convención es poner la velocidad del papel o la velocidad de registro a una velocidad estándar. Y eso nos permite ver la amplitud de la onda, perdón, la frecuencia.
¿sí? Si la tenemos muy chiquita, la tenemos amontonada, y si la vamos espaciando, pues entonces la podemos tener muy plana, ¿de acuerdo? ¿Queda claro esa idea? Y esto tiene que ver con la velocidad de captura, ¿sí? Y la amplitud tiene que ver con qué tamaño. Ahora, también nos tenemos que poner de acuerdo con ese tamaño, porque si yo voy con un doctor y mi tamaño de despolarización es así, y voy con otro y el tamaño es así, me van a decir, te estás muriendo o te estás muriendo, dependiendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que sea más o menos igual. Y para eso necesitamos también ponernos de acuerdo con el eje de las X y el eje de las Y. ¿Ahora sí les queda claro eso? Bien, y entonces lo que nosotros vamos a ver es que aquí va a haber, cada una de las células cuando se va contrayendo, genera un potencial de acción. Nosotros no estamos viendo un potencial de acción en el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Estamos viendo lo que se llama un registro en volumen. Porque para que nosotros podamos ver el potencial de acción de una célula, tenemos que poner el electrodo dentro de la célula. Y en este caso, ni siquiera estamos poniendo el electrodo dentro del cuerpo, sino sobre el cuerpo. ¿Sale? Entonces yo puedo tener registros de cómo funciona eléctricamente el cerebro o el músculo o el estómago, ¿sí? O el ojo, y en este caso el corazón. ¿Sale? Y entonces tenemos un registro en volumen, y de hecho ni siquiera necesitamos poner los electrodos sobre el corazón, las ponemos en las muñecas y en los tobillos, ¿sale? Entonces es un registro muy bonito porque podemos ver cómo se despolarizan las aurículas, cómo se despolarizan los ventrículos y cómo se repolarizan los ventrículos, ¿sale? Entonces, básicamente, el electrocardiograma está constituido por 3 ondas. La primera, que es una onda sencillita, que es la que le llamamos la T. Después una onda compleja, porque primero va para abajo, después para arriba, después para abajo, y después regresa a su lugar, a su nivel de origen, que es el que llamamos complejo QRS. Y después de un ratito, vemos la onda T. ¿De acuerdo? Y ahora me voy a regresar. Si hasta aquí vamos bien, déjenme ver. Ah, miren, aquí está. Entonces recuerden que yo les había dicho que hay toda una relación en donde vemos la sístole auricular, que es muy chiquita, y cuando termina la sístole auricular, empieza la sístole ventricular. Y la diástole auricular se sobrepone con la sístole ventricular, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que mientras los ventrículos se están contrayendo, las aurículas se relajan, ¿sí? Y esto lo ponemos aquí. Entonces, este es como el resumen de esto. Tenemos la aurícula izquierda, cuando hay una contracción, aquí está en diástole, ¿sale? Se están llenando las aurículas y se empieza a llenar nuestro llenado pasivo de los ventrículos. Pero se genera la onda despolarizante y se contraen las aurículas y se llenan rápidamente los ventrículos. Se contraen las aurículas y se llenan los ventrículos. En este momento que se ve la contracción auricular, es cuando aparece la onda P. Después tenemos nuestra primera fase de contracción isovolumétrica. Decíamos, es toda la fuerza, toda la generación de fuerza que necesita el corazón antes de lograr la expulsión. Y entonces es este pedacito, ¿sale? Y aquí ya vamos viendo cómo se genera toda la despolarización,
¿sale? Todo esto es cambio. Y claro, piensen en esto, la razón por la que se ve así tiene que ver primero con dónde están los electrodos, ¿sale? Y también con que se va dando primero la despolarización del septum y después la despolarización de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, ¿sale? Y por eso se ve así. Y vemos que entonces esto, toda la despolarización ventricular y por lo tanto la expulsión de la sangre hacia las arterias o pulmonares o la aorta, ¿sí? Y después la relajación. Ustedes van a decir aquí, vemos despolarización de las aurículas, despolarización de los ventrículos y repolarización de los ventrículos. ¿Dónde quedó la repolarización de las aurículas? Deberíamos de verla. Las aurículas, su despolarización es así chiquita, vean la despolarización del ventrículo, otra vez vean el tamaño, de la cantidad de músculo que tienen ahí y entonces vamos a ver que pues no se ve la repolarización de las aurículas, la relajación, porque queda aquí por debajo de la despolarización ventricular. ¿Sale? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Muy bien, y esto es muy bonito porque entonces nosotros podemos decir si se alarga, por ejemplo, el tiempo, el intervalo en el que normalmente aparece la Q con respecto a la P, cuánto dura el intervalo QRS, si alcanza, si esta onda, si de S a T se alcanza otra vez el nivel basal y después aparece T, si hay si no se parece a eso, entonces podemos tener distintos tipos de arritmias cardíacas, ¿sale? La arritmia cardíaca, pues puede ser, hay arritmias que no se manifiestan más que cuando estamos haciendo algún ejercicio y entonces, pues, vemos que tenemos extrasístoles, pero normalmente no la notamos y así. Y en cambio, hay otras personas que tienen problemas muy graves y que incluso tienen que tener algo que se llama marcapasos externos, etcétera, y hay toda una serie de patologías que están relacionadas con problemas en la conducción eléctrica del corazón. ¿Sale? Uno de los que... Yo tengo una duda. Sí. ¿Ese es el periodo refractario entre cada que hace el movimiento? El periodo refractario aquí no lo estamos viendo, porque el periodo refractario está asociado a los potenciales de acción individuales. Recuerden que el potencial de acción es de cada una de las células. Si yo lo quiero estudiar, lo tengo que estudiar célula por célula. ¿Sale? En cambio, aquí lo que estamos viendo, de hecho, en términos generales sí podemos tener problemas en los periodos refractarios, ¿no? Por daños en el sistema de conducción. Y eso genera distintos tipos de arritmias, pero no es el periodo refractario del potencial de acción, ¿sale? Sino que haya una onda que regrese, ¿sí? Antes algunos eran gravísimos y que solamente se podían tratar farmacológicamente y mucho era reposo, pero pues ahora ya con las técnicas de electrocardiografía, cuando tenemos algún foco ectópico que esté generando problemas, que se despolarice descoordinadamente y así, pues ya ha habido un gran avance en la electrocardiografía y entonces pues pueden meter un electrodo y queman las células y las quitan, ¿no? Y entonces hacen pequeñas operaciones que incluso ni siquiera tienen que ser a corazón abierto. Y entonces, bueno, hace un rato comentábamos que habíamos hecho, comentaba Carlos que habíamos hecho una práctica que se llama
biorretroalimentación y que se había medido no solamente la frecuencia cardíaca, perdón, sino le medíamos también la sudoración. Y esto, y veíamos los cambios y decíamos, básicamente la biorretroalimentación tiene que ver con estimular al sistema parasimpático para que al estimularlo se disminuya la frecuencia y la fuerza de la contracción del corazón. Entonces, baja mi frecuencia cardíaca. Sin embargo, si lo que hicimos en esa ocasión era, pues lo dejamos sentadito, así que hasta medio se vaya durmiendo y de repente le gritamos o le aplaudimos muy cerquita y lo espantamos. Y al espantarlo, lo que vemos es cómo la frecuencia cardíaca se aumenta. Y entonces, pues empezamos a hacerle preguntas así de, a ver, ¿cuál es la tercera enzima del ciclo de Krebs? ¿Cómo se calcula la energía basal en una persona? Dime la fórmula de Harris-Benedict. Dime cuáles son las normas más importantes para el desarrollo profesional de un nutriólogo. Y así, dime las tablas de multiplicar. A ver, ahora calcula la raíz cuadrada de... Y entonces, y entonces, pues vimos cómo la frecuencia cardíaca aumentaba. Si no mal recuerdo, Carlos tiene un temple muy, muy grande y entonces en realidad no pudimos hacer que su frecuencia cardíaca aumentara tanto como en otras ocasiones, ¿no? Hemos podido ver. Y esto viene a cuento por esta imagen, ¿sale? Hay un factor que es muy importante, que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que eyecta el corazón por minuto. Y entonces esto relaciona la cantidad de sangre que llega al corazón y el latido. Mientras más sangre, late el corazón. Si llega mucha sangre y aumenta la contractilidad del corazón, entonces pues va a expulsar más sangre por minuto. Y esto es importante porque piensen, por ejemplo, veamos ahorita qué ocurre. Por ejemplo, en esta imagen, aquí tenemos estresores de crisis. Estos estresores de crisis están marcados como, primero, el estímulo inicial. Estamos de acuerdo que estos estímulos llegan al... no me hagas esto. Llegan al sistema nervioso simpático y aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la fuerza de contractilidad del músculo cardíaco y esto entonces aumenta la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico y entonces si aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen de eyección, entonces tenemos que el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre por unidad de tiempo, en este caso mililitros, aumenta. ¿Sale? Sí, maestra. Entonces, vemos, por ejemplo, cuando baja la tensión arterial, también aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Cuando aumenta la tensión arterial, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Sale? Y esto es importante. Cuando tenemos personas que aumentan la presión, ya lo habíamos comentado, al aumentar la presión arterial hacemos que el trabajo del corazón aumente y estas son las razones por las que aumenta. Hay un fenómeno que es importante que se los comente, aunque se va un poquito de los fines de lo que esperamos abarcar en este curso, y es el principio de Frank Starling, que quiere decir que establece que mientras mayor distensión haya en el corazón, mayor va a ser la fuerza de contracción. ¿Sale? Entonces, esto es importante porque si están de acuerdo que si tenemos alta la presión arterial, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, ¿sale? Se aumenta y eso hace que haya mayor trabajo cardíaco. En el caso del ejercicio, que es un tema muy lindo, aumenta
la necesidad de oxígeno y aumenta la actividad de los músculos esqueléticos. Eso hace que aumente el retorno venoso. Recuerdan que decíamos, necesitamos que los músculos, si el músculo estriado está haciendo mayor tensión, va a aumentar la capacidad va a aumentar el regreso de la sangre, ¿no? Y desde las venas hacia el corazón. Y entonces aumenta el volumen sistólico, ¿sale? Y esto es bonito porque cuando hay un proceso de adaptación, también les decía yo que el corazón de las personas que hacen ejercicio regularmente, el ejercicio aeróbico, crece. A lo mejor no lo suficiente como para generar una clara hipertrofia cardíaca en donde veamos una cardiomegalia, ¿no? Un crecimiento exagerado del corazón, pero sí vemos que el corazón late, aumenta, y al aumentar la fuerza y aumentar un poquito el volumen, entonces resulta que ya no necesita aumentar tanto la frecuencia cardíaca para mandar la misma cantidad de sangre. Y eso hace que las personas que practiquen regularmente ejercicio aeróbico disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Sale? Entonces, si ustedes hacen la prueba y este mes de noviembre dicen, yo voy a llegar en perfecta condición para comer, para todas mis posadas. Entonces, a partir de hoy voy a correr 2 kilómetros todos los días. Van a ver cómo al principio pues les cansa, pero después se van a ir acostumbrando y van a tener menos problema para regresar a la frecuencia cardíaca. Es más, van a notar que incluso lo que les da trabajo es aumentar su frecuencia cardíaca. ¿Sale? Profesora, Sí, dígame, Scarlett. bueno, una pregunta, por ejemplo, mi papá, yo le he tomado a mi papá la frecuencia cardíaca en reposo. Mi papá tiene ya 56 años, creo, y su frecuencia cardíaca está en 47. Pero él hacía ejercicio cuando era chico, entrenó muchos años básquet desde chico y entonces es normal, sería como la explicación que está dando, ¿no? Exacto. Y hay otra cosa, hay una cosa que me parece que es bien importante que ustedes sepan. Nosotros hablamos de intervalos de normalidad, ¿sale? Y déjenme que lo apunte en mi cuaderno para que lo vean. Sí ven esto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Sí, Más o menos, este es mi promedio, ¿de acuerdo? Sí. sí, Y aquí les estoy marcando en estas rayitas mis 2 desviaciones estándar. Menos 12 desviaciones estándar, más 2 desviaciones estándar. ¿Sale? ¿Sí? Principios de maestra. bioestadística. Esta es una población. El problema de eso, de cuando hablamos nada más de nuestros valores normales, es que nos olvidamos de estos, de los que están más abajo y de los que están más arriba. Y entonces tendemos a pensar que como no están dentro del intervalo normal de mis 2 desviaciones estándar, que significan, aquí las hice como muy angostitas, que significan el 95% de la población, mi 2%, 2.5% que tiene valores menores a eso y el 2.5% de personas que tienen valores mayores a eso están fuera de lo normal. ¿Sale? Siguen Sí, siendo maestra. normales. ¿Sale? Siguen siendo parte de mi población. Y mientras no tengan un problema, una expresión patológica de eso, no hay ningún problema. Es normal. ¿Sale? Y eso es una cosa que se tienen que acordar siempre. Las personas que están delante de ustedes no son una frecuencia cardíaca baja, no son una frecuencia cardíaca alta, no son una hiperlipidemia, no es una hiperglicemia, es una persona y ustedes van a tener que aprender si esos valores son o no son
dentro de los esperados de la normalidad. Porque aunque nosotros digamos que si tiene más de 120 miligramos de glucosa por decilitro de sangre, está ni siquiera teniendo ese valor, o sea, podemos decir, no, pues a lo mejor tiene un problema, pero nosotros tenemos que hacer toda otra serie de pruebas para poder decir si es diabético o no, ¿sale? Con una medición no es suficiente. Y una persona diabética, pues, es una persona con diabetes, ¿sí? Pero además tiene muchas otras cosas que ustedes tendrán que aprender a ver y a valorar para poder hablar de, digamos ya, como nutriólogos, ¿sale? ¿Sí queda claro, Scarlett? Sí, muchas gracias, profesora. Entonces, siempre recuerden esto, que nosotros estamos hablando de una campana, ¿sí? Les voy a pedir ahorita en su cuaderno que copien esta imagen, está en el libro del Marief, por favor, es la página 373, que lo revisen y en un momentito regresamos ya para cerrar todo lo de corazón, ¿sale? Y nos vamos a ir a revisar, ¿sale? Quiero que cerremos con esto, ¿de acuerdo? ¿Podría subirle nada más un momentito? ¿Cómo? Muy bien, entonces voy a dejar de compartir, ¿sale? Quiero que copien esa imagen en su cuaderno y quiero que le den una buena revisión a todo lo que llevamos de cardio, ¿de acuerdo? Ahorita, Sí. para que a la 1:15, a la 1 nos vemos otra vez, 13 horas, ¿sale? Son 20 minutos maestra. para que ustedes tengan para copiar esto, revisarlo y sigamos adelante, ¿sale? Sí, Sí, maestra. Ok. Muy Sí, bien. maestra. Pues a la 1 nos vemos. Mismo link, ¿verdad? Profesora. Sí.